Muy bien, pues vamos a iniciar la clase del día de hoy. ¿Cuál es la clase de hoy? Administración. El objetivo de la clase de hoy tiene que ver con conocer principios elementales de administración a nuevos creyentes. Bueno, pues para empezar yo quiero que me digan qué es la administración. ¿Qué entiende usted por administración? A ver, por acá. ¿Quién dice yo? Administración, por ahí atrás. ¿No? Pregunta número 2. ¿Quién ya está listo para administrar? Hermano Miguel, ¿qué es administrar? Bueno, para mí administrar es... Sí, lo que usted quiera por administrar. Es, por ejemplo, cuando una persona, en este caso, bueno, tengo un compadre que estuvo enfermo. Él ya tenía 19 años enfermo del corazón, de los pulmones, y fue a muchos médicos, con brujos, con psiquiatras, anduvo gastando mucho dinero. Entonces, cuando íbamos mi esposa y yo a su casa, le hablábamos de Dios y nos decían que, bueno, mi comadre decía que no quería saber nada de eso. Y mi compadre me decía que sí, pero pues todavía estaba más o menos, pero ya no podía caminar mucho porque se desmayaba. Entonces, llegó el momento que ya no paró de cama y le fuimos a visitar. Entonces yo le dije, compadre, ¿tú crees que Dios te sana? Y me dijo, sí, compadre. ¿Me permites hacer una oración? Ok. Y me dijo, sí, compadre. Ok. Pero antes yo hice una oración con mi esposa y mi hija, pidiéndole sabiduría a nuestro Padre para que me ponga las palabras precisas para pedirle por mi compadre. Y entonces aceptó la oración, le hice la oración y le cambió el semblante. Estuvimos platicando y todo eso. ¿Le sabes qué, compadre? Dios ya te sanó, tú ten fe, créele a Él y a partir de ahorita tú ya eres sano. La gloria y la honra a Dios. Muy bien. Entonces, es un domingo y el lunes me habló por teléfono, compadre, ¿sabes qué? Que me siento muy bien, te hablo para darte las gracias. Y yo le dije, ¿sabes qué, compadre? A mí no me des las gracias, la honra y la gloria a Dios, porque Él ya te sanó. Okay. Sigue con esa fe. Muy buen ejemplo, pero entonces si tuviéramos que describir así muy breve qué es la administración, ¿qué es la administración? Es la sanación de otra persona por medio de poner las manos. Así lo siento yo. En parte la sanidad de otra persona por medio de la imposición de manos. Yo creo que es compartir, darle a una persona algo de parte de Dios. Darle a una persona algo de parte de Dios, por allá. ¿Se ha oído la palabra administración? ¿Sí o no? ¿Usted ya está listo para administrar? A ver, ¿quién dice que sí está listo para administrar? Yo digo que sí, ¿no? ¿Uno? ¿Sí? Sí, porque Ahora está llamando que ya crea que está listo para administrar. ¿Uno? ¿Sí está listo para administrar? Hace la mano. ¿Quién más? ¿Ustedes, hermana, ya está lista para administrar? ¿No? ¿Listos para administrar? ¿No? ¿Listo para administrar, sí o no? ¿Sí? ¿Ustedes dos? ¿Sí o no? Bueno. Tiene que poner mucha atención, esta clase es muy importante, es muy importante. De hecho puede ser la respuesta a sus oraciones, así que pongan mucha atención a lo que vamos a estar aquí hablando. No lo voy a perder de vista el hermano Miguel, el hermano Mario y el hermano Jerónimo dicen que ya están listos para administrar, entonces yo quiero que los que no alzaron la mano también pongan mucha atención y después esperemos que esa opinión cambie. Pues bien, yo entiendo la administración y así quiero compartírselas como el acto mediante el cual se le proporciona, ¿sí? Sí, de parte de Dios, pero más bien por parte de quien ministra al creyente una ayuda específica respecto a necesidades particulares, ¿sí? Que dicho creyente presenta y expone
en algún momento de su vida. La administración puede ser muy variada, muy variada. También las necesidades que se ministran pueden ser muy diversas. Toda administración, esta es una regla de oro, toda administración debe de darse en el marco de la palabra, ¿sí? Toda administración debe de darse en el marco de la palabra de Dios y mediante la guía del Espíritu Santo. Uno de tantos ejemplos de administración es lo que acaba de decir el hermano, ¿sí? Una oración por sanidad, una forma de tantas que existen de la administración con respecto a una de tantas necesidades que puede haber en un creyente, ¿sí? En este caso, un hermano o un creyente. ¿Este persona era creyente? No. Bueno, creía en Dios, pero no había recibido a Cristo. Ok, podemos decir que si no ha recibido a Cristo en su corazón, es un no creyente. Pero aplica igual. La administración es tanto para un creyente como para un no creyente con respecto a una necesidad, y hay muchas formas de administrar. Otro de los requisitos también así de oro es que quien vaya a recibir la administración quiera. ¿Sí? El que va a recibir la administración debe de querer. ¿Ok? ¿Estoy de acuerdo? Muy bien. ¿Usted ha recibido administración? Con lo que acabo de decir, ¿usted ha recibido administración? Como creyente, ¿ha recibido alguna clase de administración? A ver si tiene alguna. Yo, por ejemplo, cuando vengo a consejería, un consejo le ministra. ¿Qué otra clase de administración? Ya habló el hermano, una oración por sanidad, otra. Una conversión puede ser también. Una conversión, ¿cómo? Conversión en el aspecto de... La administración muchas veces La administración viene es como el acto mediante el cual alguien le dio a usted, el Espíritu Santo. no alguien, una persona del cuerpo de Cristo le dio a usted de parte de Dios. Sí, pero el Espíritu Santo muchas veces... No, pero esa sería otra cosa. La administración es el hacer de alguien a favor de otra persona. En el nombre de Dios, en el marco de la palabra, con la guía del Espíritu Santo. Pero estamos hablando de alguien que le ministró. Yo sí tengo unas cuando una vez que oro en lo secreto, Ajá. viene una persona y me da una palabra de parte de Dios que después... Una palabra de consuelo, una palabra de guía. A ver, quiero que quede bien claro qué es la administración, porque si no vamos a divagar. La administración, y lo estoy dejando ahí clarito, es el acto de alguien que hace a favor de usted, de darle algo. Mira, incluso ministrar en su sentido más simple quiere decir servir, dar, contribuir, atender. La pregunta sería más simple: ¿alguien en el cuerpo de Cristo le ha dado algo? Amén. ¿Qué? A ver por acá. Una oración. ¿Alguien ha orado por usted? ¿Alguien le ha administrado? Ahora sí, tengo un ejemplo, hermano. Seguro que alguien le ha administrado. Yo empecé a hablar en lenguas cuando me estaba ministrando. Le ministraron lenguas. Le ministraron el Espíritu. Sí, el Espíritu. Ok, le ministraron. Ya lo vamos entendiendo. De hecho, lo vamos a entender más de la siguiente forma. Fíjense, en el ámbito médico, cuando una enfermera le pone una inyección a alguien, le da una curación, le pone suero, por lo regular los que no sabemos del ámbito médico decimos, le administró, y eso es incorrecto. En el ámbito médico se le dice, se le ministró. Cuando usted va y le dice, ¿qué le administraron? Es erróneo. En el ámbito médico, las enfermeras y los médicos ministran penicilina, ministran un antibiótico, ministran suero, ¿sí? Ministrar, no administrar. Es un error muy común. Y ya bajo esa óptica va a entender más
de forma concreta que es la administración, es darle algo, es servirle algo, es compartirle algo de parte de Dios en el marco de la palabra con la guía del Espíritu Santo. Así de simple. Eso es la administración. ¿Sí? En el ámbito médico, una medicina, una pastillita, un placebo, un paliativo. Pero en el ámbito espiritual, pues ya lo dijeron, una oración, una palabra, el Espíritu Santo, entre otras cosas. Entonces vuelvo al origen de la plática, está en clase y les vuelvo a preguntar, ¿usted ya está listo para ministrar? A ver, alce la mano quien ya está listo, por favor. A ver, ya veo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 3 hermanos que no alzan la mano, pásenle por acá, y los que alzan la mano, pásenle por acá. Yo les voy a decir por qué. Por favor, los que alzaron la mano de este lado y los que no la alzaron de este lado. No es nada ofensivo ni nada fuera de lo que ustedes se imaginan. Vamos a hacer un ejercicio al finalizar, pero quiero que los que alzaron la mano de este lado y los que no la alzaron de este lado. Entonces, ustedes no alzaron la mano, ustedes sí. Bueno, al final ellos les van a administrar a ustedes, así que pónganse a rezar. Amén. Muy bien. Bueno, se supone, en un sentido estricto, después de casi 3 años de curso, y no es una hipótesis, todos ustedes, absolutamente todos, ya tienen la condición para ministrar. Todos. No lo duden, por favor. Todos tienen la condición para administrar algo. ¿Sí? ¿Usted ya está dispuesta a administrar? ¿Usted ya está capacitada para administrar, hermana? ¿Usted ya está no? ¿Tú ya estás capacitado para administrar a alguien? Sí, entonces tú te quedas acá, hermana, y tú te pasas para allá. Por favor. Ya que vaya llegando lo vamos a ir canalizando. Ahí están los que ya están listos para administrar. Por favor, hermano, de aquel lado, y hermana, de este lado. Sí, acomódense en su lugar. Pero a ver, qué bueno que no llego, ¿no? Lo que yo he estado, y les voy preguntando a todos los que vayan llegando. A ver, chicos, pásenme por acá. Así la secretaria. ¿Ustedes ya están capacitados para administrar? ¿No? ¿Tú? ¿Sí o no, rápido? Para administrar, aunque sea lo que sea, ¿estás capacitado para administrar algo? ¿No? Entonces pasen para acá, aquí se queda. Muy bien, bueno. Dicho lo anterior, la realidad es que todos ya están capacitados para administrar. Todos, absolutamente todos. Y les voy a dar la muestra y el hecho más contundente de que ya están capacitados para administrar. Y la prueba ineludible de que usted ya está capacitado para administrar es que esta clase, chicas, vengan para allá, por favor. Esta clase, ¿ustedes ya están capacitadas para administrar? ¿No? ¿Tú? ¿No? Ok, es que van acá de este lado. Le van dando los bancas de este lado, chicos. Pero se quedan de este lado. Por favor, un varón que le ayude. ¿Qué traen unas sillas para acá? A ver, entonces, dicho lo anterior, repito, todos ya están capacitados para administrar. Todos. Y el hecho más significativo al respecto es que esta clase tiene que ver con afinar los elementos mediante los cuales tú vas a administrar a otros. ¿Sí? No es para descubrir si puedes ministrar, sino que tiene que ver con ayudarte a identificar áreas muy particulares de cómo vas a ministrar a otros. ¿Se acuerdan de lo que hemos estado viendo en el curso? Contactas a la gente, le invitas a una casa, los enseñas a orar,
los visitas y les ministras. ¿Ah? Les tienes que ministrar definitivamente, es decir, les tienes que dar algo de parte de Dios en el marco de la palabra, con la guía del Espíritu Santo, de acuerdo a sus necesidades. ¿Sí o no? Sí. Ok, entre todas las cosas que tú haces con un nuevo creyente, una de ellas es que le tienes que ministrar otra vez, le tienes que dar algo de parte de Dios con respecto a sus necesidades, todo en el marco de la palabra y guiado por el Espíritu Santo. A ver, tú repite. Lo que entendiste. Que tenemos que ministrar todo conforme a la palabra, a lo que hemos aprendido. Lo que ellos necesitan. Es parte de su hermana. ¿Usted está capacitada para administrar a alguien? No. Siéntese ahí entonces. Ok. La administración. Sí, también dentro de la administración, tanto hasta el aspecto físico, de parte de Dios, que alguien necesita algo, cosas materiales. Mira, lo que ella está preguntando es si se ministra algo en términos de las necesidades materiales. Sí, si alguien que no Bueno, busca de Dios. ahí vamos a empezar a ver, de eso se trata el tema. El tema, de forma contundente, habla de las áreas, de las diferentes áreas en las cuales se le va a ministrar, en este caso, a un nuevo creyente. ¿Por qué a un nuevo creyente? Porque se supone que tú estás llamado a discipular a un nuevo creyente. Y ese nuevo creyente tiene diferentes áreas de necesidad que tú tienes que identificar y ministrarle con respecto a esa área en particular. ¿Amén? Entonces, la primera área que deberíamos de considerar sería el área espiritual. Y en el área espiritual encontramos una situación. Se le conoce como ignorancia. ¿Sí? ¿Ignorancia a qué? ¿Ignorancia a qué, hermanos? La palabra. Ignorancia a la palabra de Dios. Ignorancia con respecto a la voluntad de Dios. Ignorancia con respecto a los pensamientos de Dios. Ignorancia con respecto a las promesas de Dios. Ignorancia con respecto a las advertencias o a las amonestaciones de parte de Dios. Ignorancia con respecto a las riquezas que se tienen como hijo de Dios. Ignorancia con respecto a las maldiciones que se han roto cuando tú entregas tu vida a Cristo. Ignorancia con respecto a las consecuencias de desviarte del camino, al perseverar en el camino. Vaya, todo se podría englobar en una ignorancia con respecto a la palabra, mente, corazón y voluntad de Dios. Y podríamos encontrar ese pasaje que podría aplicarse a ese nuevo creyente, ¿no? Que es parte de la voluntad de Dios. Esto pues dijo y requiero del Señor que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces hay ignorancia por motivo de vivir ajenos a la vida de Dios. Y luego se vuelve un círculo vicioso. Por vivir ajenos a la vida de Dios hay ignorancia. Y por la ignorancia se vive ajenos a la vida de Dios. Y ahí mucha gente está girando. ¿Sí? Entre que no saben de Dios y son ignorantes, y entre que son ignorantes y están ajenos a la vida de Dios. Y en ese proceso el corazón se endurece. ¿Sí? Y en esa dureza pues son menos receptivos a la voluntad, a la mente de Dios. ¿No estoy de acuerdo? Pues usted debe identificar, tener claro que todo nuevo creyente tiene esa condición. Todo. Incluso usted y yo, en algún momento cuando llegamos a
a Cristo, teníamos ese círculo vicioso de ignorancia, ajeno a la vida de Dios, ajeno a la vida de Dios, ignorancia. ¿Estoy de acuerdo? Sí. Ok. No solamente es necesario tener en mente que eso nos vamos a encontrar, sino que la respuesta para administrar eso tiene solamente una solución. Y la solución tiene que ver con que usted esté empapado de la palabra, empapado de la voluntad de Dios, empapado de los pensamientos de Dios, porque si no, ¿cómo se lo va a ministrar a alguien que no lo sabe si usted no lo hace? Y no solo eso, sino que usted tiene que pedirle tal sabiduría a Dios para poder transmitirle de una forma sencilla, con bolitas y palitos al que esté en esa ignorancia, cómo recibir la palabra de Dios y cómo aterrizarla en su propia vida, en sus propias necesidades. ¿Sabes una cosa? La realidad es que es lo más difícil que puede pasar o puede enfrentar un nuevo creyente. Y yo creo que usted puede reflejarse también en ello. Que de repente lee la palabra y no entiende qué significa, cómo aplica, cómo la pone en práctica. Es muy complicado. Por eso estoy seguro que todos aquí en algún momento de su crecimiento alguien le explicó y le dijo: mira, tal pasaje se entiende de esta forma, la tierra fértil es tu corazón y la semilla es la palabra de Dios, y si tú eres receptivo a la palabra, entonces va a dar fruto, pero si te endureces, la semilla no va a echar raíz y entonces no va a crecer. Y le dio una explicación de la palabra de Dios, ¿sí o no? Pues usted tiene que estar preparado para poder hacer eso con quien no conoce. No dé por hecho que al darle el versículo, al darle la amonestación de Dios, él lo va a entender. ¿Amén? Amén. Usted tiene que estar dispuesto a explicar, a ser ese maestro que detalle la forma de aplicación de determinada palabra con la cual le ministre a quien necesita salir o quiera salir de esa ignorancia. ¿Sí o no? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, en el ámbito espiritual también hay otra cosa en la cual les vamos a ministrar, y tiene que ver con la confusión religiosa. ¿Qué es la confusión, hermana? A ver, platíqueme usted. ¿Qué es confusión? Es cuando nos confunden, ¿no? Ajá. Detálleme más. Por ejemplo, cuando viene alguien y si no conocemos la palabra de Dios, pues nos va a confundir. Nos va a confundir, ok. En términos de un nuevo creyente, ¿cómo se va a manifestar la confusión? Fíjese, si bien la mayoría de nuevos creyentes no conocen la palabra de Dios, la voluntad y todo lo que ya habíamos platicado anteriormente, la realidad es que van a tener conceptos de Dios, de alguna religión, de alguna forma de creencia, de alguna práctica, de alguna doctrina, todos. Y que si los mexicas, y que si la madre tierra, y que si todos somos hijos de Dios, y que muchas ideas que cuando usted les comparta la palabra, las va a asociar y va a ser un revoltijo en su cabeza, ¿sí o no? Y que si la resurrección es similar a la reencarnación, y que si las buenas vibras, y que si las buenas ondas, y que así como hay algo positivo hay algo negativo, y cuantas cosas usted sabe y conoce que la gente trae con respecto a la fe y a la religión. De eso nadie se escapa. Cuando usted empiece a ministrarle con respecto a la palabra de Dios, usted va a identificar en esa persona si está mezclando las cosas, ¿sí? Por ejemplo, usted le puede estar hablando a alguien de la palabra y le dice: mira, y entonces el ángel se le apareció en sueños a María, y él te va a decir: ah, sí, esos ángeles de las fuerzas oscuras, y los ángeles que me ayudan, y el ángel de la guarda, y invocamos al ángel, y a lo mejor te lo mezcla con angelología.
y nada que ver. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Tú tienes que tener fe en tu corazón y creer, sí, pues las buenas ondas, sí, porque cuando yo creo la buena vibra y entonces yo irradio la buena energía, y ya están mezclando cosas. Tú tienes que estar muy agudo para identificar que a veces tú les estás comentando algo y te están entendiendo otra cosa que ellos asocian con lo que en algún momento ellos aprendieron en su ignorancia. ¿Estás de acuerdo? Sí. Dice la palabra de Dios que si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Tú has recibido una buena enseñanza. Paso a paso se te ha ministrado la sana doctrina. Y en ese sentido, cuando vayas a ministrarle a alguien la palabra o el consejo de Dios, tienes que rechazar las leyendas profanas y otros mitos semejantes y más bien ejercitarte y llevar a la persona a ejercitarse en la piedad, en la sana doctrina. Ni más, ni menos. Volvemos al punto, para que tú puedas hacer eso, necesitas ser una persona que esté de continuo conociendo la palabra de Dios. Tienes que ser una persona que conozcas la palabra y cómo armonizan los versículos, cómo armoniza la doctrina, qué doctrina es contraria a la palabra de Dios. Y tienes que identificar rápido, porque si no, de repente cuando estás ministrándole la palabra a alguien, de repente la persona es como si tuviera tal fuerza que te quisiera llevar por otro lado, y si te descuidas, ya de repente estás hablando cosas que no tienen nada que ver con la sana palabra de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Qué se puede hacer con las personas que por maldad tienden a tener esa vereda de decir, ahorita lo voy a contradecir? Bueno, ahí... Porque hay personas que no entienden y se agarran y siguen con lo mismo. Y les estamos explicando y siguen con lo mismo. Mira, ahí lo que tú puedes hacer es la regla de oro, no la pierdan de vista. Tú tienes que estar anclado en la palabra. Por eso a veces somos persistentes en algo que no le gusta a la gente. ¿Qué es eso que no le gusta a la gente? La palabra dice. Sí, pero la palabra dice. Sí, pero escrito está. Mira, no es que lo diga yo, pero está escrito. Y de ahí te anclas, hermano, porque al final del día, si te sales de ahí, empiezas a batallar con tus propios argumentos, con tus propias ideas, con tu propia inteligencia, y no vas a llegar muy lejos con ello. Además, otra vez insistimos, cuando tú ministras, no pierdas estas dos ideas centrales de la administración. Tiene que ser en el marco de la palabra, es decir, lo que dice la palabra, como lo dice la palabra, ¿sí? Y guiado por el Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, si la persona persiste en su error y tú le presentas la palabra y solo la palabra y nada más que la palabra y una buena interpretación de la palabra, ¿con quién choca el individuo? Con el mismo, ¿no? No, con la palabra, con Dios mismo, con los preceptos de Dios, con la mente de Dios. Pero si tú haces a un lado la palabra y quieres convencer por argumentos humanos, por argumentos lógicos, racionales, en ese momento tú te expones a salir avergonzado. Lo que pasa es que la metafísica se la meten a uno mucho. Es que no, esto es por esto. Está bien, mira, yo te podría decir que pudiera ser metafísica, santería, angelología, lo que tú quieras, pero nuestra defensa y nuestra coraza es la palabra. Y la palabra dice, y la palabra señala, y la palabra enseña, ¿sí? Y la palabra dice que no se deben invocar los muertos. Es abominación delante de Dios.
Y la palabra dice que Adán y Eva fueron creados, hombre y mujer. La palabra dice, y ahí, si alguien persiste en su error, pues allá él. Y la palabra penetra. Y la palabra penetra. Al final del día, tú debes de creer que esa palabra, por eso decía, ¿con qué va a chocar el que persiste en el error? Con la palabra. Pero aparte les comentaba que debe de haber otro ingrediente en términos de la persona que recibe ministración. Debe querer. Debe querer. Si ustedes identifican que la persona no quiere, hermana Margarita, si no quiere la persona, si no quiere, ustedes deben identificar en qué momento parar las cosas. Así, si no quiere, a veces parece que no quiere, pero te sigue preguntando. A veces parece que no quiere y te está contradiciendo, pero por otro lado te está diciendo, dime más. Es que es un orgullo que no le permite, por eso debes de ser muy sensible, pero la persona quiere. Pero hay veces que sí ya la persona no quiere. Y tienes que ser muy sensible, pero hay veces que la persona parece que no quiere, pero sí quiere. Sí quiere, porque lo necesita. Aparte las personas, la necesidad de administración no surge de la nada, surge del hecho de que trae alguna necesidad, alguna carencia, la necesidad de respuesta, pero delante de eso se presenta un orgullo, pero la persona quiere, pero no cede al orgullo. Entonces, si Dios te guía, te va a respaldar, hermano. Dios te va a dar las palabras, y por eso entramos ahora al tema de otra parte que tienes que ministrar, es el Espíritu Santo. Alguien en alguna ocasión decía, es que yo no creo, porque si a ti te digo dame un pan, tú me lo vas a dar. Sí. Pero si a Dios le pido dame un pan, no me lo va a dar. Sí. Entonces, como le digo, pues es que ya estás entrando en otros tipos de... Pero fíjate, por ejemplo, ahorita se me ocurre decirte, ¿y si Dios me usó a mí para llevarte el pan? ¿Y qué tal si Dios está respondiendo a través de mí? Y muchas veces, no muchas veces, de hecho así es. La administración es darle algo de parte de Dios a través de este hombre, porque así lo determinó el Señor. Pero fíjense una cosa, hermanos. Aquí entramos en la parte medular de toda administración. A ver, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes han oído al Espíritu Santo? ¿Y cómo? Por acá. ¿Te has oído al Espíritu Santo? ¿Por qué? A ver, platícame más. En algunas sabidurías que he vivido y he sentido que te da. ¿Qué es el Espíritu? Sí, pero escucharlo como tal no. Ok. Por ahí atrás. ¿Quién puede platicarme una experiencia que el Espíritu Santo le haya hablado, que le haya guiado, que le haya mostrado? A ver, por ahí, hermana. Yo, hermano, antes servía con niños. Cuando yo empecé a servir con los niños, se me hacía muy difícil entender la palabra. Sí. Y a donde siempre no entendía, como lo acabas de decir, era cuando en Hechos, cuando se convirtió en el que mataba a los... A Pablo. Ahí siempre me tocaba, cuando me tocaba darle la enseñanza, compartirles a los niños, ahí se me hacía bien difícil. Pero un día, hermano, yo estaba muy desesperada porque yo decía, ¿cómo es posible que yo no pueda entender una porción? Porque era muy pequeña la porción que yo tenía que entender. Sí. Pero yo necesitaba un versículo. Aparte de ese que me dio, yo necesitaba un versículo. Y la verdad yo me dormí pensando y pidiéndole a Dios pues que me mostrara algo. Y a medianoche vino a mi mente, entonces ahí yo pienso que durmiendo me mostraron una cita de primera de Pedro. Ok. Entonces pienso a lo mejor que pudiera ser hecho, porque yo me levanté y apunté la cita para que no se me fuera a olvidar. Bueno, déjenme, los que van a participar ahorita de la palabra, yo quiero aprovechar el ejemplo del hermano. Yo les puedo garantizar, asegurar, no por mis propias fuerzas o inteligencia, pero todos sin excepción han recibido la guía del Espíritu Santo. Les ha hablado. Y la prueba mayor de ello es lo que acaba de decir la hermana. El simple hecho de que tú entiendas un pasaje bíblico
que tú tengas revelación de Él, es muestra de que el Espíritu Santo te está dando la guía, te está hablando, te está mostrando, te está revelando. Incluso cuando has pecado, cuando hemos pecado, cuando nos hemos equivocado, esa inquietud, ese malestar, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Sí? Si yo te digo, te he hablado, pues a lo mejor pensaste en que te diga, hola, ¿cómo estás? Y puede ser, o sea, pero de forma más común es que el Espíritu Santo esté poniendo en ti sentimientos, emociones, intereses, inquietudes, que te esté redarguyendo, vaya. E incluso dice la palabra en Juan 16:13 que cuando venga el Espíritu de verdad, Él te guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y te hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo ya está ahí, hermano, ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí. Es más, te puedo asegurar que ha habido pensamientos que crees que son tuyos, ideas muy geniales que crees que son tuyas, capacidades excepcionales que crees que son tuyas, como dones. Me gustó como lo dijo el hermano al principio, que dijo, yo ve, y la gloria de Dios. Sí, porque es el Espíritu Santo en uno. Es el Espíritu Santo en uno. Una forma de amar, una forma de perdonar, una forma de pensar, una forma de ser diferente, porque al final del día el Espíritu Santo de ti ya está a la manera de un sello y está hablando, el Espíritu Santo está hablando. Yo lo que he aprendido es que no es tanto que Dios no te hable, sino más bien que tú no lo escuchas. Pero el Espíritu Santo está allí hablando de continuo, de continuo, de continuo. Ahorita le está hablando a ustedes de una u otra forma y hay que ser sensibles. ¿Por qué les comento esto? Porque eso es de lo más complicado que le puede pasar a un nuevo creyente. Conectar con el Espíritu Santo es lo más difícil que le puede pasar a un nuevo creyente, ¿sí? Entonces usted debe estar consciente también de esto, que cuando le esté ministrando a una persona, le esté dando un consejo, le esté dando palabra, le esté dando una señal de afecto, probablemente le estén pasando sentimientos. Por eso es que aquellas personas que a veces son muy resistentes a la palabra, de repente quieren seguir oyendo. Mira, yo le he dicho a algunas personas que les he compartido la palabra, me dicen, no, es que yo no quiero de eso nada, yo no quería oír nada, yo ni creo. Digo, mira, ya, pues si no quisieras nada, no te hubieras aventado aquí 2 horas escuchándome, ¿no? Pero si no te aventas 2 horas, quiere decir que te interesa. Ya bájale al orgullo, bájale a la careta. Además, yo no estoy para condenarte ni para convencerte, eres tú el que por alguna otra razón estás queriendo. Ay, permíteme, María, ven de mí. Una pregunta, es que yo también a mi mejor amigo cuando empecé a platicar, Ajá. desde el principio dicen que él empezaba a ser como diferente en todo su cuerpo, como si todo el cuerpo lo ligaba bien, Sí. pero yo no decía yo no la voluntad del Espíritu Santo, sino yo empezaba a orar por él, normal. Bueno, es que hay de dos, ¿no? Hay, en una persona también tienes que identificar si se está operando el Espíritu Santo a manera de redarguirlo y de generar interés, o se está manifestando algo en un sentido de oposición. Por eso tienes que preguntarle a Dios qué es en tu corazón, qué es lo que se está moviendo en esta persona. Créemelo, que si tú estás atento al Espíritu Santo, una señal, un guiño, la mano, el puño cerrado, algo te va a decir lo que está pasando, una palabra, algo te puede mostrar qué es lo que en esa persona se está moviendo, y en ese sentido tú puedes ministrar, ¿sí?, la palabra, el consejo, la amonestación. Pero vaya,
Toda administración, como les comentaba, tiene que darse en el marco de la palabra y con la guía del Espíritu Santo. A ver, María, ¿quieres comentar algo? Yo quisiera comentarles algo con respecto a lo que está usted diciendo. En mis años mozos, yo no sabía el por qué tenía uno que ser fiel. Yo no sabía el por qué hacíamos el amor. Yo no sabía, nada más lo hacía. Dios últimamente, en un momento, el Espíritu de Dios me habló y yéndome a su palabra, dice que sus caminos no son nuestros caminos y que el amor de Dios es supremo. Entendí en un momento dado cuál es el amor de Dios, cuál es el amor de pareja, cuál es el amor de un esposo. No es el amor físico ni la relación sexual, es el amor que en realidad emana de la persona, el amor que Dios nos transmite como quiere que nos queramos. Ya no es una relación así porque sí. Si supiéramos en realidad cuál es una relación como las que Dios creó para que nos multiplicáramos, cuál es el verdadero espíritu del amor que influye en una relación de pareja, no habría infieles. ¿Por qué? Porque el amor es la cosa más hermosa y más preciosa que a mí Dios me mostró. Y se los digo y creo que esto lo voy a llevar siempre porque Dios me lo mostró y ahorita no me puedo quedar callado. ¿Por qué? Porque yo lo viví y ahorita muchas veces estas cosas como que las guardamos, como que nos da pena, como que es tabú muchas veces. Pero si estamos hablando del verdadero amor de Dios, es tan supremo que necesitamos vivirlo en el Espíritu para saber cuál es el amor de Dios. Y ahorita no me puedo quedar callado de esto que está diciendo el hermano, porque yo ya lo viví, ya lo entendí, el Espíritu me lo mostró en el momento que menos yo lo esperaba. Y yo se los comparto, y el día de mañana, la verdad, en reunión de matrimonio, no sé, se los puedo ampliar un poquito más, pero es algo muy hermoso en el cual dices, es que no amo tu cuerpo, no te amo a ti, te amo lo que te creó. Y es algo tan precioso que se olvida uno de infidelidades, se olvida uno de faltas de respeto y se dedica uno por completo a esa persona, así como Dios se dedicó por completo a todos y cada uno de nosotros. Ese es mi... Muy bien, pues yo quisiera aquí rescatar 4 o 5 palabras de lo que el hermano está compartiendo, que tiene que ver de cómo actúa el Espíritu Santo. Fíjense, ¿qué dice el Salón? Me lo mostró, revelación. Lo entendí, revelación y ayuda, convencimiento del Espíritu Santo. Y ahora no puedo callar. Ya hay algo que es más fuerte que yo, que me lleva a hablar, ¿sí? Y cambié. Y es un cambio profundo. Bueno, pues eso es lo que un nuevo creyente tiene que pasar con tu ayuda, ¿sí? Ese milagro de Dios solamente puede suceder cuando hay una intervención de parte del Espíritu Santo en una persona. Yo lo que quiero que entiendan en este momento es que en la soberanía de Dios, si bien Él podría darse a entender, convencer, cambiar y hacer el milagro de forma directa, por decirlo de una forma, en su soberanía ha querido hacer eso a través de ti, a través de mí. No me pregunten por qué, pregúntenle a Él. ¿Por qué un hombre imperfecto, un hombre débil, por qué lo quiere usar? ¿Sí? Y es por eso que, si bien el Espíritu Santo es el sello de tu salvación, que cuando creíste se posó en ti como sello de pertenencia de Dios, es también parte de la capacitación por medio de la cual Dios quiere alcanzar a otros.
Y ahora vas entendiendo el cuadro más amplio. Porque si el hermano hace lo que él está diciendo, ya llega a un punto donde se está perfilando para el servicio. ¿Sí? Yo tengo que decirle esto a los matrimonios, que el amor va más allá de una relación física, corporal, sino que es más sublime, va más allá del propio cuerpo, sino que tiene tintes profundos de entrega, de morir por el amado, como lo hizo Cristo por nosotros, y empieza a desarrollar una mente que no podría desarrollarse si no fuese por la intervención del Espíritu Santo. Ahora, en términos del tema de lo que estamos viendo es, y quiero que entiendan claro, que el Espíritu Santo quiere actuar de esa misma forma en aquel creyente con el cual tú vas a entrar en contacto. Y tú debes de creer que el que va a cambiar a esa persona no eres tú, sino el Espíritu Santo. Pero también debes de entender lo siguiente, que para el nuevo creyente es de la cosa más complicada, más mística, más elevada de conectar con el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo es eso, no? Pero ya el Espíritu Santo está en ti y está obrando. Tan es así que estás aquí por intervención del Espíritu Santo. Tan es así que hay una palabra que te hace clic por intervención del Espíritu Santo. El punto es cómo le ayudas a ese nuevo creyente para que conecte, y no solamente conecte, sino que sea sensible y se deje moldear sus pensamientos, su voluntad, sus emociones, y que llegue al punto donde ese discípulo esté listo para discipular a otros. El Espíritu Santo y en la iglesia hay más que solo salvación. Si bien la salvación es grande, muy grande, tú no fuiste solamente salvado por ser salvado, sino que en esa salvación tú colabores con Dios en la salvación de otros. Así como fuiste discipulado, tú estás siendo capacitado para ayudar o colaborar con Dios en el proceso de discipulado de otros más. ¿Sí? Y esa ha sido la constante de la iglesia desde que en Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado. Una especie de cadena que ahora te tocó a ti, por gracia de Dios, ser alcanzado, y que tú debes de colaborar porque probablemente es el propósito de tu existencia. ¿Sí? ¿Por qué Dios te llama? ¿Por qué Dios te jala? ¿Por qué Dios te atrae? ¿Por qué Dios te da de su espíritu? ¿Por qué Dios te enseña? ¿Por qué Dios te capacita? Muy sencillo, porque tiene que llegar el momento en que no puedas callar y tengas que trasladar esto a otros más. Y es que acrecienta mucho la fe, hermano, también. Sí, esto es... Porque a finales de cuentas, cuando uno empieza a hablar de Él, y por ejemplo también les he dicho a los enfermos, cuando hablo con los enfermos, acepta tu enfermedad. Esa enfermedad es pasajera y Dios quiere que la tengas. ¿Para qué? Para que tú te vayas superando. Si tú le entregas esto a Dios, el Espíritu va a hacer la obra en ti. Bueno, ahorita vamos a hablar del tema de la enfermedad y en términos concretos cómo la Biblia señala que de primera instancia tú debes de dirigirte hacia un enfermo, pero quiero que hagamos aquí un break. Estamos viendo una de las tres áreas, pero voy a tomar café, si tienen minutitos. Un break en términos de que hay tres áreas en el hombre que deben de ser ministradas, ¿sí? La primera que acabamos de ver, ¿cuál es? El espíritu. El espíritu. ¿Hay alguna duda ahí en cuanto a el tema del espíritu y la administración con respecto al espíritu? El hombre necesita palabra, el hombre necesita discernimiento por parte del Espíritu Santo, el hombre necesita una fuerza más allá que su propia fuerza para cambiar ciertas áreas de su vida, el hombre tiene cierta ignorancia con respecto a la palabra, el hombre tiene confusión de términos, y en todo ello tú tienes que colaborar con Dios para administrar. Segunda área, el alma. El alma. ¿Sí? Cuando hablamos del alma, hablamos de sentimientos y afectos. Sentimientos y afectos. ¿Sí? Sentimientos y afectos. ¿Cuál crees que sea la primera consecuencia de vivir ajenos a la vida de Dios en términos del alma? A ver por acá. Cuando llegaste a Cristo, ¿cómo llegó tu corazón?
triste. No, yo creo que el mío llegó gozoso. Eso. Cuando yo llegué a Cristo, cuando lo No, antes de llegar, cuando vas apenas, antes de llegar. Con amargura. Con amargura. Antes de llegar. Herido, esa es la palabra. Cuando uno llega a Cristo, sí, obviamente ya cuando uno recibe a Cristo y tiene el gozo del Señor, pues sí, ya mi corazón estalla en adoración, ¿verdad? Pero previo a eso, la constante es que el corazón del hombre está herido. El corazón del hombre está lastimado, derrotado, roto, sin esperanzas, magullado, ¿ah? Sentimos que no podemos arreglar nada. Con un sentimiento de frustración, vacío, pero el corazón bien herido. Y un corazón herido tiene una forma de manifestarse, ya por ahí la dijeron. Con amargura, con resentimientos, ¿verdad? Muy herido. Es más, les voy a dar un tip en este momento. Seguramente alguien lo ha escuchado, que dice, no, Dios no existe porque si existiera, ¿por qué el hambre en África? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta violencia? ¿No? Detrás de ello, hermano, tú podrías leer un corazón amargo, resentido contra Dios mismo. Y tal vez ni le importa el hambriado en África o el que tiene hambre en África. Tal vez no le importa la familia que esté sufriendo la pérdida de un familiar, sino que hay algo en su corazón que está lastimado. Y le echan la culpa, pues a ese alguien es Dios. De hecho, el que está resentido contra Dios ni siquiera es ateo. Cree en Dios, pero está enojado contra Dios. Y por eso se argumenta eso. ¿Sí? Entonces tienes que aprender a leerlo. Esa es constante, esa es clásica, básica, y no tienes que burlarte, sino lo único que yo te quiero trasladar es que eso te lo vas a encontrar, es una constante. De hecho, es mejor cuando estás ministrando que alguien diga eso, porque te da indicios de cómo ministrarle. Alguien que no te dice nada y tú no sabes ni cómo entenderlo, ¿ah? Pero si te está diciendo incluso este tipo de cosas, tú puedes identificar una herida en su corazón. Bueno, dice la palabra de Dios en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura. Yo les dije de amargura, ¿verdad? Pero también hay enojo, hay ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense, estos dos pasajes son muy interesantes porque es antes de la administración del alma y después de la administración del alma. Ponte como reto, en cuanto ministres a una persona, cómo trasladarlo de la amargura y del enojo a ser benignos unos con otros, misericordiosos y perdonadores. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de corazón, es un cambio de persona. Bueno, pues te vas a encontrar con personas con esa condición y tienes que identificar si hay amargura en el corazón de la persona. No importa qué tanto hablen de Dios, no importa qué tanto digan ser creyentes, no importa qué tanto asistan incluso a la iglesia, tú puedes identificar esos elementos en su persona cuando estás con ellos, cuando estás intimando, cuando estás dialogando y estás viendo que su corazón está en amargura. ¿Sí? Entonces, es incluso una condición con la que nosotros en algún momento llegamos a la iglesia o delante de Dios o por medio de Cristo. Y aún lo tenemos, ¿no? ¿Perdón? Y aún lo tenemos. Lo que pasa es que resulta que a veces las heridas son tan profundas que lleva para algunos un proceso más laborioso para su restauración. Es cuando hablamos de la restauración, de la sanidad interior, ¿sí? Fíjate, ya en qué campo entramos. Cuando tú tienes la necesidad de ministrarle a otro con respecto a estas áreas de su vida,
pues ya estás hablando de una sanidad interior. Que Dios sane su interior. A ver, pregunta, ¿qué creen que provoque, dame regreso rápido, qué creen que provoque, que sea lo peor que provoque en un hombre la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia? ¿Cuál será así como que lo más lamentable de que alguien experimente eso? El abandono, maltrato. ¿Qué es lo más lamentable de esa condición? Si tú encuentras una persona con esas condiciones, ¿qué es lo más lamentable que puede pasar por manifestarse eso en su persona? A ver, porque muchas veces, como dijo hoy en la práctica, ok, si eso está en una persona, ¿qué provoca en ello? En ella, falta de perdón. ¿Sabes qué es lo más lamentable de todo eso? Que le impide conectar con Dios, que le impide conectar con la mente y la voluntad de Dios. Toda amargura en el corazón de las personas les impide conectar con la fuente de riqueza de Dios. Te estorba, es un impedimento. No le permite a la persona conectarse con Dios, con la fuente del amor de Dios. Imagínate que es una fuente que brota de agua viva, el hombre está sediento y la amargura no le permite tomar el vaso y tomar de esa agua. Qué lamentable, ¿no? No puede saciar su sed porque la amargura, la maledicencia, la ira, el enojo no les permite conectar con Dios. Y no le permite porque andan, en lugar de andar de la mano de Dios, andan de la mano del enemigo. Pues bueno, también porque no son atributos que conduzcan o que alineen la vida de la persona hacia la fuente de agua viva. Vemos este punto y nos vamos a tomar un café. Pensamientos. A ver, ¿cómo lleva una persona, un nuevo creyente, con respecto a sus pensamientos? Confundido. Ok. ¿Qué otras? Ideas, tendencias, argumentos. Ahora vamos a poner unas por ejemplo. Digan un pensamiento que ustedes creen que se dé en una persona, un nuevo creyente. A ver, ¿cuál? Que es incrédulo, no puedo creer, ¿no? Hasta luego le dice, no, eso no lo puedo creer. ¿Qué otra? Nada más da para ver. El rencor. Nada más da a ver para ver qué saca. Mira, una persona, un nuevo creyente puede manifestar este tipo de pensamientos. No, eso no me lo puede perdonar Dios. Eso que yo hice fue malo, eso no. Otro. No, pues Dios sí puede bendecir al de allá enfrente, pero a mí no. A mí no. Porque yo nací estrellado desde chiquito. Pero no te rías, hermano. O sea, muchos argumentos, muchas ideas. Es que yo no entiendo. A mí se me dificulta mucho. Sí, niega todo. Sí, se niega. No, es que yo de plano no entiendo nada. No, yo no. Él sí, ella sí. Ella también. Yo no puedo entender. A mí se me dificulta. Yo no puedo orar. No, yo no puedo leer porque yo ni entiendo nada. Entonces mejor ni leo. ¿Cómo voy a ir a administración? No, qué vergüenza, van a ver. No. O cómo pasar al frente, aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Qué van a decir de mí? ¿No? ¿Qué van a decir de mí? Ay, no, qué vergüenza, qué oso. ¿No? No, yo cómo voy a pasar. No. ¿Cómo voy a echar las manos para orar, alabar? Ay, no, ¿cómo me va a ver de al lado y va a decir, ay, qué ridículo se ve? ¿No? ¿Por qué se ríen? A ver. Sí, porque al principio así es. Ah, ¿verdad? Así es. Al principio así es. Cuando llegué también. A ver, usted cuando llegó, ¿también pasaron las manos? No, pero yo la primera vez que llegué fue cuando un hermano de mi esposa se casó en la iglesia cristiana. Sí. Y yo nunca había ido y me llevó. Y estaban casando y todos estaban alabando a Dios y levantando las manos. Y yo me estaba, ¿qué les pasa? Están locos. Así llegué yo. Pero fíjese qué pensamiento. Detrás de eso, lo que usted estaba diciendo era: estos están locos, y si yo los levanto, están igual de locos que yo. No, yo no puedo. Yo no levanto las manos. Sí, así. ¿Cómo voy a abrazar? No, eso
¿Sí? A otros sí les puede bendecir, pero a mí no. A otros sí les ama. El Dios a mí no me quiere. No, a mí no. O me están viendo feo. Me están viendo feo los de al lado. Hay muchos, hermanos, muchos pensamientos contrarios. Cuando piden el diezmo, ¿no? A ver, ese es básico. No, sí, ¿verdad? El pastor y su mansión. Y el que diezma y su chocita. No. ¿Por qué se ríen? ¿Sí o no? Sí, el nuevo creyente tiene una serie de pensamientos. Qué aburrida es la vida de Cristo. No. Es que todo se prohíbe. Es que todo te prohíbe. Es que aquí, santurrones, nos van a prohibir. Bueno, todo eso, todos esos pensamientos se los van a encontrar en un nuevo creyente. Y ustedes le van a administrar por medio del Espíritu Santo. Lo que sucede es que esos pensamientos se llaman argumentos. Argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Jesucristo. Es decir, toda esa clase de pensamientos le impiden también a la persona conectar con Dios, con su mente y con su voluntad. El mismo ejemplo que hablábamos con respecto a un corazón herido, toda clase de pensamientos contrarios a Dios, ¿sí? Le van a evitar conectar de lleno con la bendición, con la voluntad, con el pensamiento, con los preceptos de Dios que le van a traer bendición a su vida. Yo no doy dinero porque no tengo, y no tengo porque no doy. O sea, es toda una serie de cosas. Por eso dice, que ustedes al momento de ministrar a otra persona deben de tener esto en mente. Como colaboradores de Dios, tienen que colaborar para que todo argumento sea derribado, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios sea derribado, y entonces su mente sea llevada cautiva, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y ahí es donde tú entras en dependencia del Espíritu Santo con la palabra y empiezas a ministrarle a la persona para que la paz de Dios guarde sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús, e incluso la meta en cuanto a ministrarle a los pensamientos de otra persona, de un nuevo creyente, tiene que ver con que esa persona, y obviamente nosotros también, que todo lo que es verdadero, todo lo que sea honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud, todo lo que sea digno de alabanza, sea en nuestros pensamientos. ¿Sí? Entonces, ahí está otra vez. Antes de la administración de los pensamientos, después de la administración en cuanto a los pensamientos. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces ya todos identificaron, todos seguramente en algún momento de su crecer fueron ministrados y los argumentos le fueron derribados, ¿sí o no? Todos teníamos argumentos que se levantaban en contra del conocimiento de Cristo, ¿sí o no? Amén. Bueno, vamos a darle un break aquí, vamos a tomar un café y continuamos. Ok, entonces el alma la compone sentimientos y afectos, ¿sí? En los cuales hay heridas de forma común, hay heridas por diferentes situaciones, traiciones, por cuestiones personales, de pareja, de los padres, de los amigos, uno mismo por andar haciendo cosas que no convienen sale herido, ¿no? Y que el novio, y que los hijos, en fin, hay muchas formas por las cuales uno queda herido, trastocado. Por otro lado están los pensamientos. En los pensamientos quiero que quede claro, que se entienda como aquellos argumentos que se levantan en nuestra mente en contra de la voluntad de Dios. Dios dice que eres amado y hay un argumento que dice, no, Dios no me puede amar. Dios dice que te quiere bendecir en su palabra y hay un argumento que se levanta y dice, no, yo no puedo recibir la bendición de Dios. Sí, muchos argumentos. Y tú cuando platicas con una persona puedes identificar
muchos de esos argumentos, porque dices, eso no proviene de Dios. Cuando tú estás hablando con una persona, tú le puedes decir, no, eso no proviene de Dios. Uno clásico, pudiera yo decirles que hoy se mueve mucho. No, es que yo no le encuentro sentido a las cosas y me quiero morir. Eso no proviene de Dios. Eso imposible que pueda provenir de Dios. Eso proviene de algo que no es Dios. Es un argumento. Puede provenir de la propia persona o de una insinuación de la parte del adversario. Salud. Entonces tú tienes que identificar cuando un pensamiento que se expresa con la boca, salud, proviene o no proviene de Dios. ¿Sí? ¿Proviene o no proviene de Dios? Lo que proviene de Dios se alinea a su palabra, se alinea a su amor, se alinea a sus preceptos. Lo que no proviene de Dios no se alinea, es contrario, por eso se llama un argumento contrario a la verdad de Dios. Bueno, en tercer lugar encontramos la voluntad, que es otra parte del alma. La voluntad tiene que ver con hábitos, con una fuerza que se manifiesta en nosotros, muchas veces inclinada a cosas que no convienen. Hábitos, vicios, actitudes viciadas. Ahí podríamos hablar incluso de malas palabras, y podríamos hablar incluso de aficiones que el hombre no puede dejar. Se me viene a la mente por el momento personas que tienen la compulsión de apostar, de asistir a la cantina, o de fumar, o de hablarle mal a la mujer, o mujeres que tienen también inclinaciones a cosas que no convienen. Una voluntad no alineada a la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso Efesios 4:22, fíjense lo que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de ese viejo hombre que está ¿qué? Viciado, conforme a deseos engañosos. Y ahí también seguramente todos en algún momento atravesamos situaciones no convenientes para mi salud, para mi familia, para mi cuerpo, para mi mente, cosas que hacemos y que no son convenientes. Bueno, pues todo ese tipo de cosas también vamos a encontrarlas en los nuevos creyentes. Y también ahí ahorita vamos a ver formas de administración, pero quiero que usted identifique que hay actitudes viciadas en cuanto a la voluntad, incluso alimentaciones, formas de descanso, gente que no descansa, gente que no se toma un día de reposo, gente que ve programas no convenientes, personas que ven determinado tipo de programas en la televisión de forma recurrente y ya están atrapados a programas de chismes, a programas de terror, muchas actitudes viciadas, ¿sí? Conforme a deseos engañosos que no convienen. Hay gente que le gusta la adrenalina de robar. ¿Sí? Hay gente que le gusta robar por la adrenalina que se siente del momento, de la acción. Comprar billetes de lotería. Gente que es violenta y le gusta pelearse, gente que está buscando bronquearse en cualquier esquina por la adrenalina. Hay muchas actitudes viciadas con respecto a deseos engañosos, vicios, cosas que empiezan a veces como un juego y terminan como una verdadera prisión. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y te vas a encontrar con personas que no pueden salir de ahí, o que están tan atrapadas, tan opresionadas por ese tipo de actitudes. Porque el que toma el borracho pasa una etapa donde dice, no, yo la puedo dejar cuando yo quiera. A mí
no me domina. Sí, cuando ya la quiere dejar, le sale ahí el demonio y deja ver que con lo que estaba coqueteando era algo que era más fuerte que la propia persona. Entonces, este tipo de vicios oprimen a la persona y los lleva a una condición de esclavitud. Bueno, pues así te vas a encontrar muchas personas. Ahora, ahorita platicaba con mi hermana y yo le comentaba que si bien cuando llegan a Cristo Dios los redime, les perdona y nos perdona y nos hace una nueva criatura, pone su espíritu en nosotros, el proceso de cambiar esas actitudes viciadas lleva su tiempo. Personas que fumaron por mucho tiempo, que tomaron por mucho tiempo, o que tenían una especie de afición o gustos por mucho tiempo, requieren un proceso para revertir lo que por tanto tiempo se afianzó en ellos. En algunos es rápido, en algunos otros les puede llevar mucho tiempo, años incluso. Entonces tenemos que ser conscientes y sensibles a esta situación que se presente en los nuevos creyentes. Ahora, llegamos a la tercera parte de ministración, que es el cuerpo. Es evidente que cuando una persona vive ajena a la vida de Dios, las consecuencias de ello se manifiestan en lo espiritual, ya lo vimos, en el alma y en el cuerpo. El cuerpo no queda exento de también tener su cuota de afectación por motivo de una vida de pecado. Y eso es lamentable. Entonces, muchos que llegan a Cristo y como nuevos creyentes manifiestan, algunos en mayor, otros en menor medida, daños físicos. Algunos son evidentes, otros no. Otros, en la medida que tú empiezas a entrar en contacto con las personas, es que te das cuenta que tiene esto, o que tiene hipertensión, o una diabetes, o tiene que lupus, que cuántas enfermedades conocidas y por conocer existen, ¿no? Muchas de ellas también son consecuencia de vivir ajenos a la vida de Dios. ¿Sí? Muchas de ellas, porque va ligado a los pensamientos, al alma, a la amargura. Le decía a mi esposa que incluso hoy en la mañana le decía, fíjate que curiosamente he identificado con gente que estaba interaccionando a personas que tienen un problema de falta de perdón con la artritis en las manos. Sí, o sea, personas que me han experimentado que traen un resentimiento fuerte, que no pueden perdonar y las manos se les empiezan a hacer artríticas, así hasta deformar. Puede que no, puede que sí, sea una consecuencia directa de la falta de perdón, pero lo que yo quiero transmitirles es que somos un ser integral, alma, mente, cuerpo, espíritu, todo es parte de un ser indivisible, y el daño en una parte afecta en las otras partes. No somos tres personas, somos una persona con múltiples áreas, y la afectación de un área es como si te machucas el dedo gordo del pie. ¿Cómo te sientes en todo tu cuerpo? Todo tu cuerpo se siente mal, y estás en tu cabeza y tu oreja, pero todo te sientes mal. Lo que quiero que entendamos es que la afectación de una parte de tu cuerpo va a tener repercusiones en toda la demás. Te machucas fuertemente un dedo, no puedes leer, no puedes dormir, no te sale la comida, más en el momento en que te pasó eso, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces en el cuerpo se manifiestan enfermedades. Otra parte que también se ve afectada por vivir ajenos a la vida de Dios es el tema de la provisión. La provisión, que podríamos entender así de forma concreta, rápida, es una provisión, una herencia de Dios. También se ve afectada por vivir ajeno de la vida de Dios. No perdamos esto de vista. Mira,
bíblicamente entendemos que cuando se habla de una lluvia de parte de Dios que moja la tierra y hace germinar y hay mucho fruto, es bendición. Y cuando hay cielos cerrados, cielos de bronce, no llueve. ¿Y hay fruto? No hay fruto. Entonces, bajo ese contexto, ¿de quién depende que haya fruto y no haya fruto? De Dios, que mande o no la lluvia. E incluso en Israel se entiende que la lluvia es parte de la bendición de Dios y las sequías son parte de la reprensión de Dios. En Israel está tan arraigada esta idea que cuando no llueve, ellos dicen: ¿qué está pasando? ¿Habremos pecado? Porque se cerraron los cielos, no está lloviendo, no hay fruta, no hay legumbres, no hay fruto de la tierra, sin lluvia no hay vida. ¿Quién manda? Como cuando Elías, que a manera de castigo, Dios le cierra los cielos al pueblo, y sin lluvia no hay provisión, no hay graneros, no hay comida. Esto es algo que tú tienes que entender, hermano. A veces la falta de provisión tiene que ver con cielos cerrados o cielos de bronce. ¿Porque hemos hecho algo mal? ¿O porque estamos haciendo Porque mal? tal vez sea... ¿O por consecuencia de lo que hicimos? Mira, se puede leer de dos formas. Se puede leer como consecuencia de algo que hice mal, o como el llamado de atención de Dios para corregir algo que estoy haciendo mal. Que yo me iría por la segunda. El Padre amoroso te advierte y te trata de meter en su camino a través de una amonestación. Porque si tú lo ves como la consecuencia del pecado, pues te quedas: ay, ya me castigó Dios. No, Dios siempre actúa con sus hijos en cuanto a que retomen el buen camino, en cuanto a que retomen la senda correcta. Por eso debemos de leerlo de la forma correcta, ¿sí? Es el llamado de atención de un padre sobre su hijo que te advierte de cosas peores y que quiere la bendición para ti. Parece lo mismo, pero no lo es. Porque muchos se quedan: ay, Dios castigador. No, es Dios que te está tratando de meter en la senda de bendición, ¿sí? Así lo entienden en Israel. Es muy interesante, los que puedan estudiar esto, estudienlo. Cuando en Israel hay cielos de bronce, no hay lluvia, lo que hacen ellos es ayunar, se arrepienten y le piden a Dios: muéstranos en qué hemos pecado, para que cambiemos nuestra actitud y para que tú abras los cielos y venga la lluvia y haya la provisión. Yo nada más quiero dejar una idea aquí ya para cerrar este tema de la provisión. Imagínate que lo que te estoy diciendo lo estás experimentando, que Dios te cerró los cielos, te puso cielos de bronce, y tú, más que voltear a ver a Dios, estás acá viendo con inteligencia humana, tratando de buscar que se abran las puertas, que puedan conmigo, cuando a lo mejor el asunto es que desde allá arriba está cerrada la puerta. Y esto nos lleva al pasaje que busca el reino, busca su justicia, lo que oíamos a mediodía. Y entonces todas las demás cosas, ¿qué? Vendrán por añadidura. Bueno, esto también lo vamos a encontrar mucho con los nuevos creyentes, si no es que también nosotros en algún momento lo experimentamos. Sanidad, otra área, esta ya la habíamos comentado. La sanidad, ya esta es, la sanidad ya la habíamos visto, ¿verdad? Ya es el último punto, formas de administración. Bueno, ¿qué identificamos? Que hay diferentes áreas en el individuo que requieren administración espiritual, del alma y en lo físico material, ¿sí? Ahora, ¿cómo le vamos a administrar? ¿Cómo vamos a administrar? Bueno, una de ellas es por medio de la intercesión. Fíjense, este pasaje es súper interesante. Dice Dios a través de Ezequiel: y busqué
de ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Vamos a darle su interpretación. La tierra en este caso puede ser el hombre al cual Dios le ha cerrado los cielos. ¿Sí? Si Dios no manda la lluvia, ¿qué va a pasar con el pueblo que depende de esa tierra? Va a morir. Va a morir. Busqué entre los hombres a alguien que hiciese vallado para que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Cómo se destruye la tierra? Pues nada más no le manda lluvia, se erosiona, no crece nada, no hay vida. Entonces tú identificas a un hombre al cual Dios le está cerrando el suministro. ¿Sí? Ahora, ¿qué te pide a ti Dios? Que hagas vallado. Que hagas vallado. Y hacer vallado es orar a favor del hombre. Mira, Señor, yo sé que probablemente este hombre ha cometido pecado. Yo sé que probablemente este hombre se ha equivocado. Yo sé que probablemente este hombre haya hecho muchas cosas malas. Ten misericordia de él. Ten misericordia del Señor. Mira, tú eres Dios, eres hombre, tú permaneces para siempre. Él va a morir en algunos años más, su memoria va a quedar en el olvido. Señor, ten misericordia, apiádate de él. Levántalo, muéstrale su error, muéstrale lo que se ha equivocado, muéstrale lo que tú quieres que cambie delante de ti, para que no sea consumido, pero que no muera, Señor, que no sea destruido. Y entonces tú empiezas a orar con un corazón de intercesor a favor de esa persona, de esa familia, pero en este caso particular, de ese nuevo creyente al cual tú le estás ministrando. ¿Queda claro la intercesión? La intercesión no es, bueno, pues que pecó y tú lo vas a destruir, pues que se haga tu voluntad. No. Yo hablaba con algunos hermanos que por eso a veces ese de hágase tu voluntad no es siempre lo más adecuado, porque a veces Dios te muestra que está actuando a manera de reprensión sobre un hermano y realmente lo que te está pidiendo es que tú te levantes y hagas vallado a favor de él. Entonces no es una cuestión de que tenga esa falta de provisión y que esté aprendiendo él, o que Dios le esté mostrando lo que ha hecho mal. Ok, ahí lo que te podría decir es, cuando Dios está enseñando una lección, la lección es momentánea, es breve, es un tiempo, pero si la escasez ya se torna permanente, ya no hay lección, es que el hermano está metido en un área o en una mente, en una actitud mediante la cual ni se sale porque no aprende y la reprensión de Dios está sobre él de forma continua. Las pruebas son breves, para pronto, es lo que quiero decir. Las pruebas son breves. ¿Dios prueba o no prueba? Claro que sí, prueba el corazón de los hombres. Prueba el corazón de los hombres para ver qué hay en él. De hecho, podríamos entender que cuando Dios saca al pueblo de Israel y lo lleva por el desierto, sin agua, sin fruto de la tierra, era para probar el corazón de los hombres, para ver si le amaban verdaderamente, para ver qué había en su corazón. El desierto, la falta de lluvia, prueba el corazón de los hombres, pero aún cuando fue largo ese proceso terminó, fueron 40 años y entraron a la tierra prometida. Pero imagínate que se hubieran aventado 400 años en el desierto, no, pues ya otra hubiera sido la lectura. A todos nos ha probado, por eso estamos aquí. A todos nos ha probado y a algunos todavía nos probará, porque el continuo de Dios es ir perfeccionándonos a través de las pruebas. Otra, sanidad. ¿Cómo le ministra sanidad tú al hermano que esté enfermo? Rápido. Poniendo manos. Tomarás a los que creen, dice, a los que creen, tomarán en las manos serpientes y si te viene cosa mortífera, no les harán daño. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. De forma sencilla. Tú debes de creer. Por eso les decía a ustedes, ya están capacitados. Ya están capacitados, pero a veces la duda se acerca
y te dice, no, yo no tengo ese don, pero ya está el Espíritu en ti. Tú podrías imponer manos en un enfermo y decir, estas señales seguirán a los que creen, y yo creo, y en el nombre de Jesús se sana. Pero el Señor también nos dice que tenemos que andar en sanidad, si no, digo, Tenemos que en santidad. Son dos cosas diferentes, hermano. Son dos cosas diferentes. Si el hermano está enfermo y Dios lo quiere sanar, no se va a esperar a que estés en completa sanidad y tenga la aureola. Él te manda y te dice, pon manos. Si no eres tú, no es tu santidad la que va a sanar. Es el santo. Pero es que es ahí donde viene la duda, la falta de lo acabas de decir, ahí viene la duda. Reprendemos toda duda en el nombre de Jesús. Ese es el gran problema. Tú, cuando recibes la instrucción de Dios y el Espíritu está en ti, tú vas e impones manos y dejas que el Señor haga la obra. Es como cuando Pablo no inició, que quedó ciego cuando le habló el Señor Jesucristo, sí. cuando estaba persiguiendo a los cristianos. Ajá. Entonces ya ves que mandó a no recuerdo cómo se llama, que lo mandó. Sí. A que que le pusiera las manos y recobró la vista. Ok, si son dos cosas, una no evita la otra. Que tú tengas que caminar en santidad no evita que si Dios te pide que ministres sanidad, lo hagas. Vaya, que si Dios me dice ministra sanidad, me pongo manos, pero por otro lado yo estoy buscando caminar en santidad. Un error común que se da en los que ministramos es pensar que hasta que yo esté casi así resplandeciendo en santidad voy a imponer manos. Ese es un error, hermano. Fíjate, ese es un pensamiento, un argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, y en este momento lo desechamos en el nombre de Jesús. Pues lo que pasa es que, hermana, los argumentos se levantan en contra de la fe. Otra vez, a ver, yo estoy ministrando a una persona. Yo estoy viendo... Sí, pero por lo que dice el hermano Miguel, que duda, entonces realmente no tenemos la convicción. Todos atravesamos eso, hermana. Todos, es un proceso común para todos. Yo lo único que quiero decir es, yo veo que mi hermano o mi hermana tienen una necesidad de sanidad, y yo volteo y no hay nadie más que yo. ¿Sí? Yo voy y impongo manos y declaro sanidad, y creo que Dios puede hacer la obra completa en ese momento, y declaro sanidad en ella. ¿Sí? Y por otro lado, pues yo voy cuidando mi vida, ¿sí? Pero no, mira, el argumento es bien, cuando ya lo identificas, lo puedes derribar rápido. Si yo te preguntara a ti, o te dijera, tú vas a orar por sanidad a favor de ella el día que alcances la santidad, ¿cuándo es eso? ¿Cuándo? No existe ese día. No existe ese día. Es que otra vez se les olvidó, no estuviste en la clase. Hay dos clases es la misma, pero a ver, dos clases de santidad, por decirlo así. Cuando tú aceptas al Señor, Jesucristo te hace santo por sus méritos. ¿Sí o no? Sí. Pero en cuanto a tu manera de vivir, ¿podrías decir que ya no pecas nada? No, el santo no peca nada, ¿eh? Entonces, hasta que tú no peques nada, vas a poderle ministrar sanidad a tu esposa. ¿Cuándo va a ser eso? Nunca, nunca. Entonces, ¿sabes qué? Ese argumento te acaba de meter en una encrucijada. Porque tú dices, no, pues hasta que yo alcance cierta santidad, oro por ella. Híjole, pero peco. Ay, hermano, nunca vas a alcanzar ese estatus. Nunca. Solamente el Señor, pero el Señor ya está en ti y va a obrar esa sanidad, no por tu santidad, sino por su propia santidad. Entonces, en este momento, en el nombre de Jesús, se sana. Pero ya ves cómo es un argumento. Ya se tronó. Es un argumento, hermanos, abusados. Lo peor es que tienen que estar abusados, porque yo me acuerdo hace algunos años que en una clase de enseñanza decían eso, no, pues mira, tú vas a ministrar a
hasta que haya santidad en tu persona. Híjole, pues ya nos amolamos, porque pues así como que nunca peque, pues ya no, ¿ah? Y todavía te lo pone al revés porque dice, ay, entonces este signo de plata no peca nada, este es un santo. No. Hermano, y aún así va a llegar el momento en que, por ejemplo, a mí me pasó, uno de mis hermanos estaba enfermo y llegaron a visitarlo varias de mis hermanas que conocen y yo casi era la última en el conocimiento, y cuando yo llegué, hermano, ahí me dijo, yo le empecé a compartir de lo poco que yo sabía y que tenía que dar. Cuando yo le empecé a compartir y me dice, pues tú crees tanto, a ver, ora por mí. O sea, y en el momento preciso me decía, ora por mí, a ver si es cierto que Dios me va a sanar. Entonces ahí yo no me iba a negar a decir, ay no, porque todavía ni sé orar. O sea, tenemos... Yo lo que quiero que quede bien clarito, así, sin duda alguna. Todos aquí pueden ya ministrar. Amén. Todos. Porque el Espíritu Santo de Dios está ahí, Dios te respalda, si lo haces en el marco de la palabra y con la guía del Espíritu Santo. ¿Puedes ministrar? No te veo muy convencida. Sí. Otra, liberación. Igual, a veces un error común en la iglesia es asociar todo lo que estamos viendo, todo lo que es ministración con liberación. No, liberación es una parte de la administración. Y si tú estando con el hermano nuevo creyente tiene una manifestación, por lo mismo que la sanidad, exactamente lo mismo. En el nombre de Jesús, ven de aquí. ¿Sí? ¿O no? Amén. ¿Sí o no? Sí. Nada más. Hermano Rodolfo, quiero hacer un comentario con usted, ya que está tomando este tema. Yo no he sentido lo que es el Espíritu Santo. No lo he sentido. Pero me han pasado dos casos que, así como incrédulo, mi esposa se estaba muriendo. Estaba en la raza. Sí. Lo operaron y dijeron que al otro día, como se le reaccionaba su piel, se le iban a cortar la pierna. Ajá. Entonces yo es cuando sentí ese dolor, esa tristeza, dije, Señor, si tú me dices una esposa, ¿cómo me vas a dejar así como sin pierna? Empecé a orar. Entonces el Señor me hizo sentir de corazón que tenía que pedir perdón a uno de mis hermanos mayores que no nos habló. Él me odia, yo lo odio. Ajá. Y mi esposa está muriendo. En esa misma noche yo soñé que tenía que ir a pedir perdón. Okay. Fui, le pedí perdón, la cosa fue negativa. Me dijo, si quieres que su esposa sane, vente a mi casa y vamos a prender veladoras y le vamos a rezar a la Virgen, porque así nos enseñó nuestro Padre. Okay. Bueno, yo le dije, quédate con tu Virgen, yo me quedo con la Virgen. Eso perdón. Bueno, mi esposa sanó, salió al hospital, no le cortaron su pierna, sanó. Yo pienso que eso fue algo bueno. Okay. Y luego obedecía a Dios. Y otra, cuando llegó aquí, traía una llaga en el pie, y también lo mismo. Yo veía que hasta se le veía ya el hueso, se está pudriendo en la carne. Okay. Entonces yo también oré a Dios y también le pedí, ¿qué puedo hacer con mi esposa? Ya no puede ni caminar. Y Dios algo me hizo ver que yo lo que tenía que hacer, y me guió donde tenía que llevar, y lo llevó, sanó. Ok. Dos ocasiones. Me da mucho gusto, pero tenemos que ir por más. El punto aquí es, ya lo que pasó, qué bueno, da muestra de que Dios es verdadero y eficaz y respalda su palabra. Pero aquí imagínate el poder de Dios que puede manifestarse a través de nosotros para muchos que no creen, para muchos que están enfermos, para muchos que están oprimidos por el diablo. Por eso hay muchos hermanos que dicen, a ver, yo diría, ahorita es el ministerio de hospitales y vaya y ore por los enfermos. O sea, no podemos limitar a Dios. Qué bueno, hermano, de verdad me gozo por lo que ya pasó, pero hay más. Dios voltea allá afuera y voltea cuánta gente necesitada hay. Ahora, si bien hay ministerios particulares y específicos, se le puede canalizar al hermano, ¿no? De apoyarse uno de la iglesia, sí,
pero a veces uno tiene que entrar de aquí. Y en el nombre de Jesús, vete de aquí. Incredulidad, vete de aquí. Miedo, vete de aquí. Perversión, vete de aquí. Todo argumento antiguo que se levante en contra de Jesucristo se ha derribado, echado por suelo en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Otra, ya para acabar, y así lo que vamos a hacer. Espíritu Santo. En toda administración quien está operando es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se está moviendo, quiere actuar, quiere llenar a la persona. Y pasa lo mismo que con lo que hablábamos de la sanidad y de la liberación. A veces tú estás viendo la necesidad del individuo y si fuese necesario tú impones manos y ministras al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, tú no lo puedes contener. Tú puedes orar para que la persona reciba el Espíritu Santo, para que, miren, dice el pasaje de Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere, no te va a pedir permiso, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Otro pasaje que dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Miren, el Espíritu Santo es tan soberano y tan libre que en este momento puede estar haciendo una obra en ustedes sin que yo se le esté pidiendo. Así de sencillo. Pero a veces sí me dice, ve y impone manos. A veces sí me dice, ve y declara sanidad, declara llenura, declara bautismo, declara libertad, declara liberación. Yo lo hablaba hace rato con mi papá y le decía, si ante cualquiera de estas situaciones que Dios te pide hacer tienes miedo, ¿qué hay detrás del miedo? Hay duda. Hay duda. Y la duda se maneja o se manifiesta en quién? En el incrédulo. Entonces el que tiene miedo y duda es un incrédulo. En ese momento se tiene que arrepentir, es un pecado. Y la palabra de Dios dice que ni el incrédulo, ni el cobarde, ni el borracho, ni el malediciente, ni el que se echa con varones. O sea, tener miedo está equiparado a esos pecados que a veces hay el homosexual, ¿no? Hay el borracho, hay el fornicario. Pero si tú tienes miedo, estás dudando del poder de Dios. Si tú tienes miedo, tú estás dudando de que Dios es mayor a lo que se está manifestando. Si tú estás dudando, estás creyendo que la situación que enfrentas es más grande que el mismo Dios. Y la duda se mueve del incrédulo. Y el incrédulo, hermano, no entrará. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Yo por eso declaro que aquí hay valientes. Y que ustedes están capacitados ya para administrar. Así que a ver, ya para terminar, vamos a hacer lo que les dije que íbamos a hacer. Por favor, los hermanos que ya están dispuestos para administrar, se ponen ahí parados, por favor, todos. Todos ahí paraditos, pero rápido, tenemos 10 minutos, lo vamos a hacer. Y ahora ustedes de allá, volteen a ver a uno de ellos. Volteen a ver a uno de ellos. Y van a ir, los van a rodear, van a orar por ellos y les van a ministrar o una palabra de amor, les van a ministrar a su alma. Tal vez hay que haya una herida, tal vez hay que ministrarle liberación de algo, no lo sé, algo muy sencillo. Tal vez hay que ministrarle el Espíritu Santo. A los de acá les voy a decir algo. Y es un tip que no venía en el temario. Y él decía, atesora el vacío a todo su corazón. A veces cuando tú ministras de parte de Dios, no a veces, cada que tú ministras de parte de Dios, la primera ministrada eres tú. Cada que tú ministras del amor a alguien, primero recibes tú el amor y luego se lo das al otro. Cada que tú ministras sanidad, la sanidad de Dios fluye por ti para el que recibe. Cada que tú ministras del Espíritu Santo, el Espíritu Santo fluye a través de ti, a través del otro. El ministrar tiene que ver con llenarte tú para poderle dar al otro.
Es más, proyéctate en aquellos. ¿Cómo orarías o cómo te gustaría que oraran por ti? Si porque no tengan miedo, si porque no tengan temor, si porque toda duda sea quitada, o un abrazo, o una palabra, o una bendición. A ver, oren 2 minutos y ustedes también manténganse en actitud de oración, por favor. Yo les digo en qué momento se van a arrancar con mis hermanos a ministrar. Miren, yo lo que les decía, por ejemplo, en el caso de mi hermana, pues no hay mucha que buscarle, ¿verdad? Tiene que orarle a alguien y ministrarle sanidad a esa pierna. O sea, hay cosas tan claras que no se requiere mayor discernimiento. Para los demás, piensen lo siguiente: en el alma, en sus afectos, en sus sentimientos, en alguna situación económica, a lo mejor uno de los hijos. Manténganse en posición de oración. Estén orando. Señor, estoy rogando en esta tarde, Padre, que le hables a mis hermanos que van a ministrar, a los que están de pie. Señor, yo te ruego porque los hagas sensibles a tu voz. Primeramente, Señor, yo te ruego porque les des el convencimiento, la seguridad de que tú los quieres, no tanto que los puedes usar, sino que los quieres usar para ministrar a otros creyentes de tu poder, de tu amor, de tu autoridad, de tu libertad. Señor, yo te ruego porque ninguna duda se mueva en ellos. Señor, con todo denuedo, con toda autoridad, Señor, en el nombre de Jesús, ellos se levanten y vayan e impongan manos si es necesario, declaren sanidad, declaren provisión, declaren cielos abiertos, mi Señor, que ellos oren y que declaren que aún esos pecados ocultos sean manifestados, Padre, para que a través de ellos se arrepientan y puedan recibir esos tiempos de gran bendición, de vida en abundancia que tú quieres para ellos. Tu palabra dice que tú a tus hijos los llevas de victoria en victoria. Y yo te ruego que hoy utilices a mis hermanos que hoy decían que no estaban capacitados para ministrar, para que esa victoria que tú quieres darle a los que están de pie, hoy se la dé, mi Señor. Y también para mis hermanos, porque yo sé que ellos al ministrar también serán más que victoriosos, bendito Dios. Has de saber que no es por sus méritos, sino por tu eterno poder, por el poder de tu Espíritu, Señor, que ellos pueden hoy ministrar y que lo van a hacer a quien tú los guíes a hacerlo, mi Señor. Bendito Dios, gracias porque tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Si deseas que abras tu Biblia, ábrela. Si ya tienes en mente algo, arráncate, no tienes que hacer gran cosa, sino que por fe. Si alguien ya está listo de los de acá, adelante. Ustedes se mantienen en oración, reciban, pero ya. Todos tienen que orar, todos tienen que ministrar de este lado. ¿Están listos? Vayan, por favor. Oren, abracen, declaren una palabra, confirmen.